Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que creo que les va a encantar. Ya saben, aquí en el canal nos gusta explorar temas interesantes, chismear un poco, y sobre todo, compartir historias que nos hagan sentir conectados. Y hoy, amigos, tenemos una historia que, vaya, es de esas que te hacen suspirar, pensar en el amor, y, bueno, hasta un poquito de envidia sana. Hoy vamos a hablar de Ander Ercel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja de la serie Love is in the Air, aquellos dos tortolitos que nos robaron el corazón. Y la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, ¿cuál es el secreto de su amor? ¿Qué es lo que hace que esta relación sea tan especial, tan mágica? Bueno, prepárense porque a lo largo de este vídeo vamos a desentrañar los detalles, las pistas, y todo lo que hemos podido recopilar sobre esta pareja que nos tiene a todos comiéndonos las uñas de curiosidad. Y créanme, hay sorpresas. Así que si son nuevos por aquí, les invito a que se queden, se acomoden, y preparen sus palomitas porque esto apenas comienza. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todo. Y ahora sí, acompáñenme a descubrir el secreto de Ander y Kerem. Empecemos por el principio, ¿les parece? Todos recordamos la chispa, la química innegable que surgió en la pantalla durante la serie Love is in the Air. Era evidente que había algo más que una simple actuación. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a que la magia estaba ocurriendo también fuera del set. Y efectivamente los rumores comenzaron a circular. Se les veía juntos compartiendo tiempo, viajes y momentos que obviamente no pasaron desapercibidos para los fans más observadores. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Cómo pasaron de ser compañeros de trabajo a una pareja de ensueño? Bueno, una de las claves, creo yo, es la conexión genuina que establecieron. No solo hablaban de trabajo, sino que se interesaban por la vida del otro, por sus sueños, sus miedos, sus aspiraciones. Kerem, con su personalidad extrovertida y aventurera, y Ander, con su sensibilidad y dulzura, encontraron en el otro un refugio, un confidente. Y aquí es donde empezamos a adentrarnos en los detalles. Se dice que una de las cosas que más los unió fue su pasión por el trabajo, por la excelencia, por dar lo mejor de sí mismos. Ambos son actores muy dedicados, que se entregan por completo a sus personajes. Compartían largas horas de rodaje ensayando, debatiendo, construyendo juntos la historia de Eda y Serkan. Y esa dedicación, ese compromiso, creó un vínculo muy fuerte entre ellos. Imaginen la cantidad de horas que pasaron juntos, trabajando en guiones, practicando escenas, buscando la perfección en cada toma. Esa experiencia compartida, ese esfuerzo conjunto, debió ser como forjar una hermandad, una complicidad que trascendió lo profesional. Para entender mejor esta conexión, podemos pensar en la naturaleza del trabajo actoral. Es una profesión que exige vulnerabilidad, que te obliga a explorar tus emociones más profundas y a compartirlas con el mundo. Estar en un set de rodaje rodeado de cámaras y luces, puede ser un ambiente intimidante. Pero si tienes a alguien a tu lado que entiende tus miedos, que celebra tus logros, que te apoya incondicionalmente, el proceso se vuelve mucho más llevadero. Kerem y Ander encontraron esa seguridad, esa confianza, el uno en el otro. Se convirtieron en el ancla del otro en un mar de incertidumbres y presiones. Además, es importante destacar la dinámica de trabajo que se estableció entre ellos. Se dice que Kerem, con su experiencia y profesionalismo, siempre estuvo dispuesto a guiar y apoyar a Ander, quien en ese momento estaba ascendiendo rápidamente en la industria. Esto no solo fortaleció su relación, sino que también les permitió crear una sinergia en la pantalla que cautivó a la audiencia. Era como si cada uno supiera exactamente qué necesitaba el otro para brillar. Y ese nivel de entendimiento, esa capacidad de complementarse, es algo que solo se logra con el tiempo, con la dedicación y por supuesto con el amor. Y hablando de amor, no podemos ignorar la evidente atracción física que existía entre ellos. La química en la pantalla era innegable, pero también se reflejaba en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se tocaban. Es algo que no se puede fingir, algo que emana de forma natural cuando dos personas se sienten atraídas el uno por el otro. Y esa atracción, esa chispa, fue sin duda el combustible que encendió la llama de su amor. Sin embargo, la atracción física por sí sola no es suficiente para construir una relación duradera. Se necesita algo más profundo,
algo que conecte sus almas. Y eso es precisamente lo que encontraron Ande y Kerem, una conexión emocional, un respeto mutuo, una admiración incondicional. Se enamoraron de la persona, no solo del cuerpo. Se enamoraron de su forma de ser, de sus valores, de su visión del mundo. Y aquí es donde entran en juego los valores compartidos. Ambos, como mencioné antes, tienen una gran sensibilidad por las causas sociales y humanitarias. Se sabe que han participado en diversas campañas de apoyo a organizaciones benéficas, y que están comprometidos con temas importantes como el medio ambiente, la igualdad y la educación. Esto es algo que los une aún más, ya que comparten valores e ideales similares. Es como si hubieran encontrado en el otro un compañero de vida que no solo los ama, sino que también comparte sus preocupaciones y su visión del mundo. Imaginemos la satisfacción de saber que tienes a tu lado a alguien que comparte tus ideales, que te apoya en tus causas, que lucha junto a ti por un mundo mejor. Es un sentimiento de unidad, de pertenencia, de propósito que fortalece la relación y la hace más significativa. En el caso de Ande y Kerem, esta conexión a través de los valores se convirtió en un pilar fundamental de su amor. Les dio un sentido de propósito, una razón para luchar juntos, y un vínculo que trascendía lo superficial. Además, la participación en causas sociales les ha permitido conocerse aún más a fondo. Al trabajar juntos en proyectos benéficos, han podido ver la verdadera esencia del otro, su empatía, su generosidad, su compromiso con el prójimo. Y eso, amigos, es algo que enamora aún más. Porque el amor verdadero no solo se basa en la atracción física y la conexión emocional, sino también en la admiración y el respeto por la persona que eres. Otro factor importante y que a menudo se pasa por alto, es la comunicación. La comunicación, amigos, es la base de cualquier relación exitosa. Y en el caso de Ande y Kerem, parece ser que la comunicación es una de sus fortalezas. Siempre se han mostrado respetuosos el uno con el otro, y se les ve constantemente apoyándose y celebrando los logros del otro. Ya sea en entrevistas en redes sociales, o simplemente en fotografías, siempre transmiten una energía positiva, de cariño y admiración mutua. La comunicación no se trata solo de hablar, sino también de escuchar, de entender, de empatizar. Es la capacidad de expresar tus sentimientos y necesidades de forma clara y honesta, y de estar dispuesto a recibirlos del otro. En una relación, la comunicación abierta y sincera es fundamental para resolver conflictos, para construir confianza, y para mantener la conexión emocional. Y en el caso de Ande y Kerem, parece que han cultivado esta habilidad a la perfección. Imaginemos la importancia de poder hablar abiertamente sobre tus sueños, tus miedos, tus inseguridades, sin miedo a ser juzgado. Imaginen la tranquilidad de saber que tienes a alguien que te escucha con atención, que te entiende, que te apoya incondicionalmente. Esa es la magia de la comunicación en una relación, la capacidad de crear un espacio seguro donde ambos puedan ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Y no solo eso, la comunicación también implica celebrar los logros del otro, apoyarlo en sus proyectos y ser su mayor fan. Kerem y Ande han demostrado ser maestros en este arte. Siempre se les ve celebrando sus éxitos, ya sea en el ámbito profesional o personal. Y esa admiración mutua, ese apoyo incondicional, fortalece la relación y la llena de alegría. Además, la comunicación no solo se da a través de las palabras, sino también a través de los gestos, las miradas, el lenguaje corporal. La forma en que se tocan, la forma en que se miran, la forma en que se sonríen, todo eso transmite un mensaje de cariño y complicidad que habla por sí solo. Y en el caso de Ande y Kerem, esa comunicación no verbal es evidente en cada fotografía, en cada vídeo, en cada aparición pública. Pero, ¿qué hay del famoso secreto? ¿Cuál es el ingrediente mágico que mantiene viva la llama del amor? Bueno, creo que no hay una respuesta única. Pero si tuviera que resumirlo, diría que es la combinación perfecta de varios factores: conexión emocional, respeto mutuo, comunicación abierta, valores compartidos y, por supuesto, una atracción física innegable. Es como una receta, donde cada ingrediente aporta algo especial. La conexión emocional es la base, el cimiento sobre el cual se construye la relación. El respeto mutuo es la sal, que sazona la relación y le da sabor. La comunicación abierta es el agua, que nutre la relación y la mantiene viva. Los valores compartidos son las especias, que le dan personalidad y la hacen única. Y la atracción física es el fuego que enciende la pasión y mantiene viva la llama del amor.
Pero además de estos ingredientes, hay otro que es fundamental, la voluntad. La voluntad de amar, de cuidar, de perseverar. La voluntad de superar los obstáculos, de perdonar, de crecer juntos. Porque el amor no es fácil, requiere esfuerzo, compromiso y mucha dedicación. Y Hande y Kerem, con su amor, han demostrado tener esa voluntad de acero. También es importante destacar que ambos son personas muy reservadas. No son de esas parejas que comparten cada detalle de su vida en las redes sociales. Prefieren mantener su privacidad y proteger su relación de la mirada pública. Esto, de alguna manera, también contribuye a la mística que los rodea. Nos hace querer saber más, investigar más, y seguir soñando con su historia de amor. En un mundo donde la sobreexposición es la norma, la discreción de Hande y Kerem es un soplo de aire fresco. No necesitan compartir cada momento de su vida en las redes sociales para demostrar su amor. Prefieren vivirlo en privado, en la intimidad de su hogar, lejos de los flashes y las cámaras. Y esa decisión de mantener su relación en secreto, no solo protege su privacidad, sino que también fortalece su vínculo. Imaginemos la presión que deben sentir al ser figuras públicas, constantemente observados y juzgados. La necesidad de mantener su relación en secreto les permite vivir su amor de forma más auténtica, sin la influencia de las expectativas externas. Les da la libertad de ser ellos mismos, sin tener que preocuparse por las opiniones de los demás. Y eso, amigos, es un lujo que pocos pueden permitirse. Además, la privacidad les permite proteger su relación de los chismes y las especulaciones. En un mundo donde los rumores y las noticias falsas se propagan a la velocidad de la luz, mantener su relación en secreto les ayuda a evitar malentendidos y a proteger su imagen. Les permite enfocarse en lo que realmente importa, su amor. Y hablando de proteger su relación, es importante mencionar que a pesar de su discreción, Hande y Kerem han aprendido a lidiar con la fama y la atención mediática. Han desarrollado una coraza, una forma de proteger su intimidad sin dejar de ser amables y respetuosos con sus fans. Y esa habilidad, esa capacidad de mantener el equilibrio, es fundamental para sobrevivir en el mundo del espectáculo. Y hablando de soñar, ¿qué nos depara el futuro para Hande y Kerem? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos decir es que hasta ahora, su relación parece ser sólida y estable. Se les ve felices, enamorados y disfrutando de su vida juntos. Y eso es lo que realmente importa, ¿no? Es cierto que ha habido algunos rumores de separación, pero recordemos que las redes sociales son un arma de doble filo. Mucho de lo que se dice por ahí no siempre es cierto. Y hasta ahora Hande y Kerem han demostrado que están por encima de los chismes y las especulaciones. Han sabido mantener su relación en privado y enfocarse en lo que realmente importa, su amor. En el mundo de las celebridades, las rupturas son más comunes que las bodas. La presión, la fama, los viajes, las agendas apretadas, todo eso puede desgastar cualquier relación. Pero Hande y Kerem, hasta ahora, han demostrado ser la excepción. Han logrado construir una relación sólida y estable, a pesar de los desafíos que implica ser una pareja mediática. Y aunque los rumores de separación son inevitables, no debemos olvidar que la vida de las celebridades no es perfecta. También tienen problemas, desafíos y momentos de crisis. Pero lo importante es cómo los afrontan. Y hasta ahora Hande y Kerem han demostrado ser una pareja resiliente, capaz de superar cualquier obstáculo. Ahora bien, regresemos a los puntos clave que hemos descubierto sobre su relación. Primero, la conexión genuina y la química innegable desde el rodaje de Love is in the Air. Segundo, su pasión por el trabajo y su dedicación, compartiendo largas horas de rodaje y construyendo juntos la historia. Tercero, sus valores compartidos, como la participación en causas sociales y humanitarias. Cuarto, la importancia de la comunicación y el respeto mutuo, siempre apoyándose y celebrando los logros del otro. Y finalmente, su privacidad, protegiendo su relación de la mirada pública. En resumen, el secreto de Hande y Kerem no es un secreto mágico, sino una combinación de factores que han creado una relación especial y duradera. Una relación basada en el amor, el respeto, la admiración y la conexión. Y sobre todo, una relación que nos inspira a creer en el amor verdadero. Y con esto, amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado esta pequeña inmersión en la historia de amor de Hande y Kerem. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su secreto del amor favorito?
Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejarlos abajo. Y por favor cuéntenme qué otros temas les gustaría que exploráramos en el canal. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Me encanta tenerlos aquí y saber que compartimos esta pasión por las historias. Y ahora, para terminar, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto.